Hola, ¿cómo están? Les habla Alejandra Bautista del Grupo Libera Psicología, dándoles la bienvenida a esta charla Tanatología y Duelos, en la que compartiremos con ustedes ideas sobre el origen de la tanatología, las definiciones sobre el duelo, con esta renovada idea del duelo como un proceso dinámico, como proceso activo, como proceso personal y continuo en nuestra vida. Además, hablaremos también de las tareas del duelo y de algunas ideas para poder encontrar guía de cómo ir elaborando nuestros propios duelos, recordando conceptos importantes, sobre todo en el cierre de este segundo año de pandemia. Esperamos que la disfruten muchísimo también, tanto como nosotros. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Es la tanatología. Y entonces, si nos metemos a buscar en cualquier diccionario, en cualquier buscador que es la tanatología, lo primero que vamos a encontrar es que tanatología viene de thanatos, que significa muerte, que es una raíz, un término griego, digamos una raíz griega, que es thanatos, que significa muerte, y logos, que es estudio. Entonces, en ese sentido, la tanatología pues sería el estudio de lo relacionado con la muerte, de todo lo relacionado con la muerte, ¿sale? Entonces, pues ya empezando por ahí, que es una definición que tal vez la mayoría hayamos podido haber escuchado, les voy a pedir que pudiéramos empezar por empezar a pensar en el término del que proviene la tanatología y sería como qué es muerte. Y entonces, si pueden ir pensando y compartiendo en el chat, pues díganos qué es la muerte para ustedes, pero no nada más en términos de una definición, sino me gustaría que empezáramos por empezar a escarbar como qué cosas escuchábamos sobre la muerte cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, qué se decía de la muerte en casa, cómo reaccionaba la gente cuando había alguna muerte, cómo nuestros padres o los tíos o los primos, qué pasaba cuando alguien moría, ¿no? Entonces, esa es la manera que obviamente vamos construyendo nuestra idea, nuestro concepto de lo que es la muerte. Entonces, pues vamos a empezar por, por mirar eso, ¿no? O sea, por ver qué es la muerte, ¿sale? Thanatos, el dios de la muerte. Hoy les voy a contar la historia de Thanatos. En la mitología griega, Thanatos era el dios de la muerte no violenta. Su madre era la noche, su padre la oscuridad y su abuelo el caos. Una familia muy peculiar. Thanatos no elegía el momento ni la forma en que moría una persona. De eso se encargaban sus hermanas las Moirás, que representaban el destino. Thanatos solo se encargaba de llevar a la persona al inframundo y trataba de hacer su trabajo lo mejor posible. Para ello, cuando alguien fallecía, cortaba un mechón de pelo de la persona y se lo ofrecía a Hades, dios del inframundo, para que dejara entrar al fallecido. Lo que más le molestaba a Thanatos era que los hombres y los dioses interfirieran con su trabajo tratando de burlar o engañar a la muerte. Muchas historias de este tipo había, por ejemplo, la de un hombre llamado Admeto. Admeto estaba enamorado de la bella Alcetis, con la que pudo casarse gracias a la intervención del dios Apolo. Tan emocionado y feliz andaba Admeto con su boda, que al anochecer olvidó hacer las ceremonias diarias para los dioses, que, indignados, lo castigaron con la muerte. Admeto, que no quería morir, le pide a Apolo que lo ayude engañando a la muerte. Para hacerlo, Apolo decide emborrachar a las Moirás y pedirles que no dicten la muerte de Admeto. Pero ellas le explican que los asuntos de la muerte son muy serios y no pueden cambiarse los designios de los dioses. Alguien debía llegar a las puertas del inframundo ese día. Pero se les ocurre que si Admeto consigue que alguien llegue al mundo de los muertos en su lugar, quizás podría burlar a la muerte. Alcetis, la enamorada de Admeto, decide morir por él y entra en su féretro. Cuando Thanatos llega por el cuerpo de Admeto, se encuentra con Alcetis y se enoja muchísimo, pero no le queda más remedio que cortar un mechón de pelo de ella y llevársela al inframundo. Sin embargo, en el camino el dios Heracles se da cuenta de esto y decide que no lo permitirá porque no es el momento de morir para Alcetis,
y que no se puede pasar por encima del destino, así que Heracles pelea con Tánatos y lo obliga a regresar a la vida al Cetis. Además, por ese descuido, no le permite tampoco llevarse a Admeto, así que se quedan ellos dos juntos y vivos, mientras que Tánatos termina engañado, regañado y ridiculizado. Historias como esta representan el deseo constante de los hombres por evadir y engañar a la muerte y su dificultad de aceptar el destino. ¿No? Entonces, esta parte, eso le dice a Tánatos que todo el tiempo tiene que estar lidiando con esta resistencia de la gente para poder cumplir con su labor. Él simplemente está cumpliendo su labor. Y entonces ahí es donde quisiera como justamente empezar ahorita para poder platicar sobre cómo hablar de la muerte y cómo huirle a la muerte y cómo tratar de escondernos de la muerte y jugarle y engañarla, es una de las cosas que ocurre de una manera pues muy constante, ¿no? Cotidianamente está esta parte de huirle a la muerte. Y entonces por eso les decía que pudiéramos empezar a vaciar qué es lo que pensamos o qué es lo que pasa con nosotros cuando pensamos en la muerte. Muerte, porque evidentemente, como dijimos, la tanatología entonces se encarga de todo lo relacionado con la muerte. Y si en la muerte lo que yo veo es dolor, lo que yo escucho es que es algo que escapa a mí, que es algo que es muy doloroso, que es algo difícil o imposible de enfrentar. Entonces, generalmente lo que yo voy a ir encontrando es que entre más lejos, pues mejor. ¿No? Entre menos hablemos de eso, mejor, porque se tiene como esta fantasía de que si hablo de la muerte, en este asunto fantástico, si yo hablo de la muerte, la atraigo. Entonces, pues mejor no hablo de la muerte, ¿no? Y entonces lo dejo lo más fuera de mi vida posible. Eso es un poco lo que pasa con la visión socialmente con respecto a la muerte. Yo puse acá solamente como 3 perspectivas distintas, pero por supuesto que pueden haber muchísimas más, pero a lo mejor describen un poquito lo que nosotros escuchamos de cómo lo vivimos o lo vimos en casa, ¿no? Entonces, una primera, por ejemplo, es la visión como médica, ¿no? Y el asunto institucionalizado de la muerte, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, hace muchos años, entonces el asunto de la enfermedad, de la muerte, de la salud era parte cotidiana, ¿no? Entonces, esta parte en donde todos participaban de la salud, de la siembra, de la comida y demás, pero también participaban de la enfermedad, del cuidado de los enfermos o de la muerte, era parte. La gente moría en las casas, se velaba en las casas y todos los rituales que sabemos que se hacían. Pero conforme la medicina va avanzando y la salud se convierte en un tema de, este, de las instituciones o de los hospitales, pues entonces la muerte también se pasa a ser un tema de las instituciones y entonces la gente enferma está en los hospitales y no la vemos, no estamos en contacto, estamos en un ambiente artificial y cuando la gente muere, entonces muere en el hospital. Y eso hace una distancia que permite manejar de alguna manera el dolor que implica estar frente a alguien que muere. Y desde este contexto surge el término tanatología. En realidad, en este contexto que es a principios de los 1900, por ahí del 1901, se dice que hay un doctor ruso que se llamaba, tal vez no lo pronuncie correctamente, pero se llama Elías Mednikov, y él menciona por primera vez el término de tanatología, pero él lo menciona en términos del contexto de la ciencia de la muerte. Y en ese sentido, la tanatología es una ciencia que trabaja en coordinación con la medicina forense, o sea, en el manejo de los cadáveres. Esa es la razón, ese es el contexto original en el que surge la tanatología como una manera de poderla institucionalizar y mantenerla un poco lejos de nosotros, como rechazada o relegada a algo que es indeseable o que es oculto. Porque si está lejos, es un poquito más fácil manejarla a que si la tengo cerca. Eso es como una postura. Igual vayamos escuchando si esa me suena más familiar que las otras. Otra postura diferente es cuando uno empieza a hablar de la muerte,
Y entonces, dentro de lo que es una visión psicodinámica, se dice, digamos, como en este caso, a lo mejor lo más referente que podríamos tener claro sería como con Freud, ¿no? Cuando Freud desarrolla su modelo psicodinámico de la mente, él habla de muchísimas cosas de cómo trabaja la mente, pero una de ellas dice que lo que motiva el trabajo de la mente son fuerzas opuestas. Y hay dos fuerzas opuestas que son instintivas, que son naturales. Y en ellas estamos como todo el tiempo en un juego entre una y otra. Y este es el instinto de vida y el instinto de muerte. Entonces, uno de los conceptos fundamentales para Freud es el eros y tánatos. Este instinto, este ir hacia la vida o ir hacia la muerte. Y el asunto es que a lo mejor desde afuera pensamos que el instinto de muerte significa ser suicidas o significa alguien que juguetea con la muerte. Y a veces no es así. Es como encontrar la sutileza en donde constantemente podemos estarnos moviendo entre vida y muerte. Y si vida significa tomar la vida y disfrutar la vida y divertirme con la vida y aprovechar la vida, entonces puedo pensar en qué cosas que hago cotidianamente me acercan con la vida. Es decir, me acercan con el disfrute, me acercan eh, con la diversión, me acerca con el contacto con otros, me acercan con el contacto a mí mismo. Esas serían cosas que están motivadas por este instinto de vida, por este eros, lo que me conecta con la vida. Y en el otro sentido, el instinto o lo que me conecta con el instinto de muerte implicaría como todas estas cosas que hago que me desconectan de la vida. Por ejemplo, estarme quejando todo el tiempo, encontrar el error en todos lados, el que si algo pasa le encuentro el negrito en el arroz, el pelearme todo el tiempo, el no relajarme, ¿no? O sea, como todas estas cosas que puedo hacer que me desconectan de la vida. O sea, como hay cosas que hago cotidianamente que están más en consonancia con la muerte que con la vida. Uh-huh. Y obviamente también algunas otras actividades que son mucho más claramente conectadas con este instinto de muerte, como las adicciones o como los deportes extremos que hacen que constantemente estén en un juego entre la vida y la muerte, ¿no? O que, digamos, como altas velocidades o cosas que hago que de alguna manera me mantienen como en un coqueteo, digámoslo así, con la muerte. Uh-huh. Entonces, esta es la otra visión, es una visión más de la muerte. Es qué cosas hago que me conectan con la vida o qué cosas hago que me conectan con la muerte. Uh-huh. Y eso pudiera ser como un ejercicio que me ayuda a darme cuenta de la muerte en mi vida. Uh-huh. Y ese me va a llevar como a la tercera visión que quiero comentarles ahorita, que es como esta visión existencialista, es la postura que no me voy a meter demasiado con la filosofía, pero que en la filosofía existencialista es un pensamiento que se centra justamente en mirar la existencia. Y entonces en la filosofía existencialista lo que dice es que nosotros construimos constantemente nuestra existencia y que a partir de nuestros actos y las decisiones, en un marco absolutamente de libertad, porque en el existencialismo no existen estos determinismos preestablecidos. Es decir, yo con mis decisiones, con mis acciones, voy construyendo mi vida. Y eso evidentemente implica una gran libertad, pero implica una gran responsabilidad. Entonces, en ese sentido, hay, por ejemplo, una frase de Sartre que dice, estamos condenados a ser libres. Y eso significa justamente hacerme cargo de mis decisiones. Y cuando miro la existencia, entonces, desde este punto existencialista, el asunto es que en la existencia existe la muerte, porque la muerte es justamente parte de esa existencia. Heidegger, que también es existencialista, comenta que el momento de la muerte es como la cumbre de la existencia. Yo lo entiendo un poco así como cuando estamos en un curso o en una clase, ¿no? Y entonces estudiamos todo el curso y estudiamos un montón y al final tenemos el examen final, ¿no? Y entonces el examen final se va a tratar sobre todo lo que vimos en el curso.
Y entonces, frente al examen final, me voy a dar cuenta qué tanto aprendí en el curso y lo que voy a hacer es poder retomar todo, digamos, como hacer recuento de todo lo que vi en el curso y entonces hacer el examen final. Entonces es un poco como este principio de que en la existencia, cuando yo miro la existencia, inherentemente estoy mirando la muerte. Y esta muerte será el punto cumbre en donde yo voy a mirar toda mi vida. Entonces, la existencia en sí misma, dice el existencialismo, es un ser para la muerte, porque la muerte y la vida se autoincluyen. Esa sería como esta visión de, de la muerte. Comenta un poquito otro comentario que tengo acá de Elizabeth, que dice, la muerte para mí es separación definitiva, jamás volver a ver y a sentir a esa persona. Para todos, Martiux dice, es una pérdida, causa dolor la ausencia, pero también es un renacer para algunos. Ok, pues muchas gracias por los comentarios, eso nos ayuda a ir como integrando. Entonces, tenemos por lo menos estas tres visiones, ¿no? O sea, la muerte como algo que quiero dejar fuera, lo más lejano que pueda a mí, no quiero hablar del tema, y en ese sentido se convierte, como dicen algunos, como el elefante en medio de la sala, que nadie habla de eso, pero todos piensan en eso, ¿no? Entonces, nuestra atención siempre está ahí, pero es como tratar de evitar hablar de eso porque impone demasiado, porque confronta demasiado. La otra sería esta visión psicodinámica de pensar que la vida y la muerte está constantemente en nuestro día a día, y entonces hay cosas que hago que me acercan con la vida y hay cosas que hago que me alejan de la vida. Y la otra sería como pensar en que la muerte es parte de la vida, de mi existencia, y que conforme voy tomando decisiones, eso está construyendo mi vida y evidentemente como cumbre de mi vida, también está construyendo mi muerte. En este contexto que comentaba ahorita, la tanatología, digamos, como que va avanzando y va desprendiéndose un poquito del contexto exclusivamente médico, y entonces voy encontrando otras formas de entender la muerte, la tanatología, perdón. Y entonces ahí voy a encontrar lo que actualmente, digamos de manera contemporánea, tenemos como dos escuelas muy importantes que alimentan la manera en que se trabaja en la tanatología. La primera es esta que tengo del lado izquierdo, que ven ustedes en la pantalla al lado izquierdo, que es la logoterapia. La logoterapia surge desde la propuesta de Viktor Frankl, que es un psiquiatra austriaco, y él plantea la logoterapia como una visión de psicoterapia. Y la logoterapia significa, logos significa sentido. Y entonces la logoterapia es la psicoterapia centrada en el encontrar el sentido de la vida, el sentido de un evento, el sentido de una experiencia, el sentido de las cosas. Y entonces lo que hace esta perspectiva de la logoterapia es tomar, nuevamente como en el esquema un tanto existencialista, es tomar como la responsabilidad de lo que estoy haciendo con lo que estoy viviendo. Es decir, ¿qué hago con esta experiencia para darle sentido a esta experiencia? Si simplemente dejo que la experiencia, digamos, como que me aplaste, me caiga encima, entonces lo que ocurre es que estoy como indefenso ante las condiciones o ante las situaciones que pasan afuera. Cuando entro en este ejercicio personal de entender y de darle sentido a esta experiencia, entonces estoy trabajando con la logoterapia. Es como conocido en algunos casos, a lo mejor lo han escuchado, que Viktor Frankl entonces fue prisionero durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces estuvo en un campo de concentración durante 3 años, y durante esos años en los que está en el campo de concentración, él se confronta con lo que es su propia vida, con lo que es el encontrarle sentido a esa fuerte experiencia de vida. Y ahí es donde define o donde termina o avanza, digamos, en escribir su libro, y cuando sale, entonces ese libro es lo que nos regala, digamos,
que es el libro de El hombre en busca de sentido. Si no lo han leído, vale mucho la pena leerlo porque es un libro que enseña muchísimo este trabajo de la logoterapia, de cómo, aún en circunstancias tan adversas, yo puedo encontrar la manera de darle sentido a esta experiencia. ¿Ok? Esa es una fuente que alimenta la logoterapia actualmente. Y la otra es la parte de la tanatología en sí mismo que plantea Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, que también es psiquiatra suizo-estadounidense, y lo que ella hace es trabajar muchísimo en los hospitales. Y conforme trabaja con los hospitales, entonces empieza a tener el contacto con las personas que están en condiciones ya de un deterioro importante, y entonces se da cuenta que estas personas, estos enfermos, están como muy olvidados, es decir, la parte médica está atendida, pero todas estas personas están olvidadas. Y entonces lo que ocurre con estas personas es que el conflicto más fuerte, además del asunto médico, es la parte emocional, porque se sienten anulados, invalidados, porque nadie les pregunta, porque nadie les habla, porque nadie está. Y entonces, a partir del trabajo de acompañamiento que ella va haciendo con ellos, entonces rescata esta parte del trabajo, del proceso de acompañamiento a las personas en un proceso terminal o en un proceso de enfermedad. Y entonces la tanatología cobra todo este sentido del acompañamiento de la muerte. Es decir, en ninguno de los dos casos, ni en la logoterapia ni en la tanatología, la muerte es lo más importante. En realidad, no es lo más importante. Lo más importante en los dos casos es el proceso que tenemos en este transcurso entre la vida y la muerte. Y entonces, una de las cosas en las que coinciden los dos es que lo que tenemos habitualmente pues son pérdidas. Y lo que confronta fundamentalmente cuando miro a la vida es darme cuenta, como ya empezaron a escribir, las pérdidas. Cuando pierdo a alguien o cuando pierdo algo, cuando pierdo una condición, cuando pierdo un objetivo, cuando pierdo una relación. Y entonces lo que ocurre frente a esas pérdidas es un duelo. Y entonces la tanatología en realidad, más que estar concentrada en las muertes o en la muerte exclusivamente como estaba pensado originalmente o planteado originalmente en términos médicos, en realidad lo que se encarga es de los duelos. Y entonces a ir entendiendo qué es lo que pasa en un duelo, ¿sí? Esa sería como parte del objetivo de la tanatología, y entonces cambia, digamos, su definición o su objetivo a el acompañamiento en un proceso de duelo ante la muerte o de duelo ante las pérdidas. Entonces, la tanatología, cuando evidentemente la abrimos a este asunto de los procesos del duelo frente a las pérdidas, obviamente cobra un sentido muchísimo más amplio que solo y simplemente la muerte, sino de todo lo que ocurre con la muerte, de todo lo que va acompañando a la muerte. Y entonces nos lleva como a un siguiente punto en donde tenemos que ver, y entonces, ¿qué es eso del duelo? Sabemos que hay una pérdida y, como dijimos, la pérdida puede ser la pérdida de alguien, ¿no? De alguien fallece y entonces pierdo a esa persona. Puede ser la pérdida de una relación, puede ser la pérdida de una condición, perder el trabajo también es parte de la tanatología. También hay un duelo frente a la pérdida de un trabajo. La pérdida, por ejemplo, ahora, de la pérdida, a lo mejor no del trabajo, pero sí del sueldo porque me lo reducen, o la pérdida de libertad de salir, o la pérdida de la tranquilidad. En este momento con la pandemia hemos perdido varias cosas, ¿no? Entonces, también es importante poderla ver, ¿no? La pérdida a lo mejor de la movilidad, por ejemplo, alguien que tiene dificultades para moverse porque se fractura una pierna o porque se lesiona una pierna, o la pérdida de inclusive a lo mejor alguna condición que tenga que ver con la operación habitual de memoria o de atención. También eso implica como un duelo. A lo mejor si me tienen que amputar una parte del cuerpo, en fin, ¿no? O sea, todas estas cosas implican una pérdida
que va a necesitar o a implicar un duelo, efectivamente. Siempre es posible trabajar un duelo para ir viendo eh, en dónde están mis duelos, en dónde está mi atención en ese asunto de los duelos. Porque una vez que ya pasó tiempo y bueno, pues ya pasó y lo dejo, pero no quiere decir que lo haya resuelto o que haya acomodado ese duelo. Entonces, volverlo a mirar y saber en dónde está, te va a dar muchos más elementos para poder vivir otras situaciones cotidianas de una manera distinta. Uh-huh. Entonces voy a empezar y ahorita abundo más un poquito sobre el tema. Pero decía, pues empecemos entonces por ver qué es un duelo. Y la mayor forma o la parte más común de ver el duelo es que el duelo es dolor, ¿no? Y entonces en el duelo uno sufre, en el duelo está triste, en el duelo se deprime. Ese es el duelo. Pero la verdad es que a mí me parece que el duelo es más que eso y me gusta mucho más mirar el duelo eh, como esta otra connotación del duelo, como estos duelos que había antes en donde alguien se retaba, ¿no? Y entonces eso era un duelo, se van a batir en duelo, ¿no? Y entonces eso significa que se enfrentaban uno contra otro y uno de los dos iba a morir. Entonces, el duelo, a mí me parece que es importante recuperar esta parte del duelo como una confrontación. Cuando yo pierdo algo, una persona, una pareja, un estatus, una condición, un lo que sea, yo me voy a confrontar. Van a haber dos partes, por lo menos, si no es que más, internamente, que me confrontan. Mi deseo contra la frustración, mi dolor frente a la liberación, no sé, muchísimas cosas que van a entrar en confrontación cuando yo estoy en duelo, cuando yo tengo una pérdida. Lo que ocurre de manera inmediata es una confrontación. Y estos dos elementos me dejan mirar como las dos ingredientes del duelo. La parte emocional, en donde yo siento este dolor, pero también la parte cognitiva, en donde están poniéndose en juego ideas confrontantes y que tengo que ir mirando, ir entendiendo, ir dándole solución a este conflicto que está ocurriendo internamente. Y en ese sentido, entonces el duelo adquiere como otro tipo de definición, o una definición me parece un poquito más amplia, o sea, porque es un proceso psicológico que se desencadena a partir de una pérdida, generalmente es doloroso y desorganiza mucho porque produce un desequilibrio en nuestro sistema habitual de personalidad, de acción, de comportamiento. Entonces, lo que va a hacer es meter en confrontación lo que yo soy. Y de este duelo, conforme yo voy trabajando y conforme yo voy avanzando en el duelo, entonces habrá dos cosas que pueda haber. Una, mis emociones, y por otra, esta como reorganización, replanteamiento, reestructuración o lo que haya podido conseguir con respecto a mí mismo, a quién soy. Uh-huh. Puse acá, tenemos diferentes tipos de duelo, no voy a ahondar demasiado, solamente voy a comentar porque obviamente ese es un tema que nos lleva como mucho tiempo, pero los tipos de duelo, digamos, se han nombrado así, pero yo más bien diría serían como condiciones de duelo o motivos del duelo. Se ha hablado mucho como de los duelos sanos o los duelos patológicos. El duelo sano como este en el que avanzamos y vamos aprendiendo y vamos acomodando, o los duelos patológicos o crónicos, que son aquellos que se quedan como enquistados y están ahí esperando a que queramos atenderlos. Hay diferentes duelos por diferentes motivos, que pudiera ser la pérdida por la muerte de alguien, que puede ser la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, la pérdida de un hermano, o la pérdida de una condición como un estatus porque perdí el trabajo y pierdo mi condición económica, o la pérdida de la salud, la pérdida de una parte del cuerpo, la pérdida de la juventud, ¿no? O sea, mirarme y encontrarme que ya no estoy tan joven como antes, ¿no? O que no tengo la misma fuerza o la misma flexibilidad que tenía antes, pues eso es una confrontación con un duelo, ¿no? Entonces, pero todos estos en realidad son motivos del duelo. O también podrían ser las condiciones en las que ocurre el duelo. Puede ser un duelo abrupto en el que de repente hay como un accidente y se pierde de golpe muchas cosas,
o puede ser un duelo anticipado porque hay una enfermedad que va permitiendo ir elaborando el duelo antes de la muerte misma. O puede ser también, ahorita se ha hablado mucho de la muerte o de los duelos de los desaparecidos, de estas personas que son privadas, ¿no? Digamos, como de su libertad, o son raptadas o son simplemente desaparecidos y los familiares tienen que hacer un duelo frente a una ausencia de un cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos son motivos o condiciones del duelo y algunos los harán más difíciles o más complejos o más fáciles, pero tendrán el mismo proceso, digamos, como el mismo camino, y tendremos que ir integrando las condiciones que estuvieron inmersas en ese duelo. Algunos factores que van a influir en cómo puedo tratar ese duelo es justo la primera pregunta que les dije: ¿qué es lo que yo veo o lo que yo miro cuando miro a la muerte? Cuando hablo de la muerte, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Cuáles son mis referentes? Aspectos de personalidad, duelos anteriores. Entonces, todas estas cosas van a influir en cómo puedo resolver el duelo en términos de mis emociones y de mi confrontación en términos de las ideas que voy teniendo. Entonces, el proceso que voy a ir siguiendo, pues obviamente dependerá de que yo vaya transitando lo que va ocurriendo conmigo frente a esa muerte. Y hay diferentes modelos de cómo se procesa un duelo. El más conocido es justamente el que presenta Kubler-Ross. Y ella nos dice que hay 5 fases por las cuales pasamos en el proceso de duelo. Déjenme leer aquí, vamos a seguir ahondando. Efectivamente, con esto que decía del duelo, es una confrontación. Me confronto conmigo misma, con lo que quiero, con lo que no tengo, con lo que perdí, con lo que va a ser ahora de mi vida, en fin. Voy a ir enfrentándome con todo esto. Voy a comentar los modelos en cómo se trabaja el duelo para que podamos hablar sobre eso y ustedes me van diciendo si queda claro. Decía en el modelo de Kubler-Ross, ya plantea estas fases, y las fases en ese sentido sí son como ordenadas, sí mantienen como un orden. Empezamos por una y pasamos a la otra, pero también lo que se sabe es que en realidad no hay como una frontera muy clara entre una y otra, sino que a veces pasamos a una y luego regresamos, y que en algún momento hay varias cosas que coinciden. Pero sí podemos ir viendo cómo vamos avanzando dependiendo de lo que estoy viviendo en el momento. Lo primero es que frente a una pérdida, lo que ocurre inicialmente es esta reacción de negación y de aislamiento, es decir, este bloqueo frente a lo que está ocurriendo, la pérdida, y es negar, no existe, no pasó, no es cierto, y entonces me resguardo, me aíslo, me desconecto. Eso es muy común que ocurre. Y así estaré durante un tiempo y dependerá de, como decía, de las condiciones, de la persona o la circunstancia que fue lo que perdí, de mi propia personalidad, cuánto tiempo paso en esta negación. Y eventualmente iré pasando a mirarlo, porque ya no puedo negarlo más, porque la cotidianidad me hace saber que efectivamente la pérdida ocurrió. Y entonces empiezo a enfrentarme a como mis emociones, y la emoción general, que generalmente que continúa, es la ira, es el enojo frente a esto que perdí, frente a la persona que perdí, o frente a la situación o la circunstancia que perdí. Eso es lo que ocurre. Y después entonces iré pasando a la negociación, porque cuando ya no tengo con quién pelearme, pues entonces lo que me queda es, pues es negociar. Es, bueno, ¿qué podemos hacer con esto que está pasando? Y en esa negociación intento recuperar un poco de lo que he perdido. Después de esta negociación, entonces paso a la depresión, que es cuando entonces puedo vivir como la tristeza de una manera como más intensa, y posteriormente una aceptación de que esto verdaderamente ocurrió y ahora forma parte de mi vida. Cada una de las fases, por supuesto, que habrá que ahondar mucho más, porque hay muchas cosas con las que nos confrontan, pero esa es
el modelo general. Hay un modelo parecido que me gusta también un poquito más porque retoma un poco la parte de la confrontación en términos de las ideas, que es de un autor que se llama John Bowlby. Y este autor es un autor de la teoría del vínculo, se llama, que él se enfoca mucho en trabajar cómo cuando somos pequeños, una parte fundamental para todos, para el crecimiento sano de una persona, implica generar vínculos, implica apegos no en el sentido de control, sino en el apego en el sentido de la seguridad. Todos desarrollamos vínculos que nos permiten sentir esa seguridad y a partir de esa crecer. Y los vínculos principales en la infancia pues son nuestros padres. Entonces, a partir de esa estabilidad es que construimos todo lo demás. Cuando hay una pérdida, lo que dice Bowlby es que perdemos momentáneamente, o puede ser un poco más largo, pero perdemos como esta sensación de estabilidad y de seguridad. Y entonces, por eso es que estamos como un poco tambaleados, un poco lo que pasa con el temblor del martes, que es así como de todo se mueve y no entiendo, y entonces hasta que voy entendiendo y voy aquietando, puedo volver a recuperar o a conseguir o a reconstruir formas de establecer esta estabilidad, este vínculo que me dé sostén. Y entonces en este caso tenemos también hay 4 fases. Él menciona la primera fase de shock, que coincide mucho con la de Kubler-Ross, que es de principio no entiendo. Y entonces mejor me aíslo, no entiendo, no sé qué es lo que está pasando. Después hay una fase que él llama fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, que es esta parte del todo el tiempo estar rememorando la condición, a la persona o la situación que perdí. Pero es que hacíamos muchas cosas, pero es que la quería mucho, pero es que teníamos planes, pero es que antes estaba muy bien aquí en este trabajo, pero, o sea, todo el tiempo como está en esta parte de estar anhelando que regrese esta condición que perdí. Este momento me va a dar paso a mirar que efectivamente esta condición no está y entonces pasaré a una fase de desorganización y desesperación frente a esta realidad de que la condición ha cambiado, de que la persona no está o de que la situación se modificó para mí. Y entonces ahí en esa fase tendré como experiencia o experimentaré la parte de la desesperanza, de la tristeza, de la apatía, del enojo. Como que ahí en esta fase es cuando voy a ir mirando todas estas emociones. Y a partir de poder transitar entre todas ellas, entonces podré llegar a este punto de reorganizar mi vida, reorganizar mi persona, reorganizarme en función de esta nueva condición de vida. Esa es como 2 modelos que nos plantean el trabajo del duelo. Y uno tercero que les pongo aquí, dice, además de ver lo que voy a pasar, entonces lo que nos muestra este otro modelito que es de un psiquiatra también estadounidense, que es William Worden, él nos dice, tenemos diferentes tareas durante estas fases del duelo y entraremos como estas tareas tienen que ver con lo que tengo que ir entendiendo, con lo que esta confrontación me está haciendo mirar para poder terminar de aceptar la condición, de reorganizarme con esta condición y de reestructurarme para poder integrarla en mi vida. La primera tarea es aceptar intelectual, o sea, con mi pensamiento y con mis emociones, que existe esa pérdida. O sea, que efectivamente esa pérdida ocurrió. Y en este punto, los rituales que tenemos que acompañan a este entendimiento ayudarán mucho para verdaderamente darme cuenta que esta pérdida ocurrió. Algunos rituales muy obvios son como la parte de los funerales y los velorios y demás, en donde si estoy en un velorio o en un funeral de alguien, entonces una de las cosas que veo es que esta persona no está ahí. Y eso me obliga a mirar que no está allá. Sin embargo, seguramente podremos recordar historias de alguien que está en el funeral de alguien
y lo está buscando afuera, ¿no? Entre los asistentes, que es esta dificultad de aceptar o de mirar que ya no está, que murió, ¿no? Que falleció. Entonces, esta es una primera tarea, verdaderamente mirar la realidad de la pérdida. La segunda tarea es trabajar con mis emociones y con el dolor de la pérdida. Cuando ya puedo mirar la pérdida, entonces puedo mirar mis emociones y empezar a trabajar con ellas. Si no miro las emociones, habrá una parte que no estoy trabajando, porque tal vez estoy pensando la pérdida desde la razón o desde la cabeza, pero no estoy permitiendo que se elabore, que se acepte, que se reconozca desde la parte emocional. Eso es muy importante para poder avanzar en el duelo. Mirar la parte intelectual, racional de la pérdida y mirar la parte emocional para trabajar con las emociones que me despierta esta pérdida. La tercera tarea es adaptarse a un medio, a una vida en la que la persona fallecida o la condición que perdí ya no está. Tengo que aprender a adaptarme a este medio, a esta realidad nueva que tengo, haciendo las cosas que requiera para poder funcionar en esta nueva realidad, sin que la persona o la condición que tenía antes esté. Y por último, la última tarea sería recolocar emocionalmente al fallecido, la persona fallecida, o a la condición que perdí para poder seguir viviendo. Y eso significa darle un lugar en mi vida y no solamente sacarlo de mi vida, es decir, como pues ya murió, o ya me corrieron, o ya no me amputaron un brazo, o pues ya, ¿no? Tengo que darle un lugar, tengo que mirar esa pérdida y darle un lugar en mi vida, porque ya tiene un lugar en mi vida, es decir, ya ocurrió y ya es parte de mi vida, le ponga o no le ponga atención, lo mire o no lo mire, eso ya es parte de mi vida. Y entonces, si lo miro y le doy un lugar, podrá alimentarme para reestructurar mi vida y seguir con mi vida. Eso es muy importante. A veces cuando trabajo con alguien y entonces, por ejemplo, en el caso de en un divorcio o en una pérdida de una relación y demás, entonces les digo, bueno, ¿cuál es el lugar en tu vida de esta persona? Digamos, al exnovio o al exesposo. Y entonces, no sé, no, nada, no quiero que tenga nada en mi vida. O sea, no tiene ningún lugar en mi vida porque hay mucho enojo todavía. Entonces digo, pues es que eso no es posible, porque esta persona ya es parte de tu vida. Entonces hay que aprender a darle un lugar, porque esta pérdida ya es parte tuya. Entonces eso es una labor y una tarea importante en medio de un duelo. Estas serían como los modelos y que tenemos fundamentalmente de cómo vamos trabajando los duelos y de cuáles son las tareas principales que tenemos frente a un duelo. Hay un duelo diferente, no porque sea otro proceso, sino porque requiere otro tipo de confrontación, que es un poco lo que nos comentaban en el chat, es el propio duelo. Y el propio duelo, además de estas fases que estamos viendo, implica la confrontación con nosotros mismos y con miedos que no vivimos cuando vivimos el duelo de alguien externo. Entonces, solamente los voy a mencionar porque también, repito, son como temas en los que podemos detenernos mucho más tiempo, pero cuando una persona tiene que vivir el duelo de su propia vida, es decir, con alguien que ha sido desahuciado, con alguien que sabe que tiene una enfermedad o alguna cosa por el estilo, tiene que enfrentar diferentes miedos. Dicen, es el miedo al proceso de la agonía en sí. Es a saber que voy a vivir una agonía en mi enfermedad. El miedo a perder el control de la situación, porque en algún momento, en medio de todo el manejo médico, familiar y demás, la persona enferma empieza a sentir la pérdida de control y ese también es un duelo que tiene que vivir, además del duelo de su propia salud y de su propia vida. Entonces, el miedo a perder el control
de la situación y que alguien decida por mí y que no me tomen en cuenta, es un miedo en el proceso de duelo de la propia vida. El miedo a lo que va a pasar con sus familiares cuando él fallezca, el miedo al miedo de los demás, ¿no? El miedo al miedo de los familiares, ¿no? Hay una frase ahí linda que dice, no sabía lo que era el miedo hasta que vi el miedo en los ojos de los que me cuidaban. Entonces, solamente a través de ver el miedo en los otros me di cuenta que yo también tenía miedo. Y tal vez, a lo mejor, a través de ver su miedo, es que me di cuenta de la condición en la que yo estaba, ¿no? Entonces, ese miedo también es un miedo que pasa a alguien que está en el proceso de duelo de su vida. El miedo al aislamiento y a la soledad, porque también cuando están en este proceso de enfermedad hay un momento en el que por la propia dinámica están como muy solos. Y entonces vivir esa soledad también es un miedo presente. El miedo a lo desconocido, porque nos confronta con lo que yo pienso con la muerte y qué habrá después de la muerte, ¿no? Entonces eso que ocurre después es un miedo también porque no sé qué pasa después de la muerte. Y el último es el miedo a que la vida que he vivido y las decisiones que he tomado no tengan como suficiente significado, ¿no? Como que tenga la sensación de que no valió tanto la pena, que mi vida no fue tan buena como podría haber sido. Ese también es un miedo importante que enfrenta a una persona en el duelo de su propia vida. Entonces, este duelo en particular, además de todo lo que ya platicé anteriormente, es un duelo que tiene un contenido adicional porque es, además de pasar por la negación y por la negociación y todo esto, confrontar con todos los miedos que acabo de comentar, de saber que el duelo no es de alguien más, el duelo es de mi propia vida, porque esto es lo que va a ocurrir. Pues bueno, es un tema como muy fuerte, como muy importante. Uh-huh. ¿Cómo le doy lugar a esa pérdida? Cuando yo miro a una pérdida, repito, cualquiera que sea, entonces, de principio lo que estoy haciendo es reconocer que existe. Y cuando reconozco que existe, entonces es como cuando estoy arreglando en mi cuarto y entonces tengo que ver dónde pongo esto. Si yo lo dejo encima en algún lugar, seguramente después me va a estorbar y lo cambio a otro lugar y está ahí como flotando en diferentes lugares. Entonces, cuando yo decido darle un lugar, entonces esto lo voy a colocar en un espacio y a ese va a ser su lugar. Lo que hago con una pérdida es justo darle un lugar en mi cabeza en donde en mi vida esta pérdida tiene un lugar. Es decir, si yo te hablo de, oye, cuéntame de la muerte de tu hijo. No me preguntes eso. No quiero hablar de eso, no quiero recordarlo, no quiero. Es tan doloroso que no tiene acomodo, no tiene un lugar y prefiero no mirarlo. Cuando puedo mirarlo y cuando puedo darle un lugar, entonces, por supuesto que duele porque la pérdida, nadie dice o nadie puede comentar que cuando uno va elaborando deja de doler. En realidad la pérdida está ahí y la pérdida duele, pero es un dolor que me deja mirar a esa persona o me deja mirar a esa situación. Los rituales particularmente son como recursos que podemos utilizar y que de hecho utilizamos de manera cotidiana para poder encontrarle un lugar a esa pérdida. Los rituales son como estas acciones que nos permiten saber qué hacer. Por ejemplo, dicen ahí como rituales protocolarios básicos, ¿no? Como cuando vas a un partido, a un estadio, y entonces ya sabes qué hacer. Eso es un ritual, es un protocolo, ya sabes, das tu boleto, entras, buscas tu asiento, en fin. Cuando uno va a un funeral, sabe qué hacer. Uh-huh. Y entonces pronto vamos aprendiendo. Ese ritual te permite darle canalización, digamos, como a tu desorden, ¿no? En este momento no sé qué hacer, pero lo que sigue en este momento es guardar silencio, acompañar a la gente, o rezar, o poner una veladora, o
o hacer los trámites legales, o en fin, o sea, qué es lo que nos implica hacer en este momento. Esos rituales nos dan mucho orden. Y socialmente, los rituales lo que nos permiten es organizar esta conducta para poder reconectar con la gente y permitir volver a sentir esa pertenencia, porque hemos perdido algo. Entonces, los rituales nos permiten reconectar. Y a nivel psicológico, lo que nos permite es darle como una dirección a nuestra atención, porque en este momento está como muy agitado, como muy desordenado. Entonces podemos atender, podemos mirar algo y empezar a contextualizar y a organizar la experiencia, las emociones y empezar a darle una dirección hacia nuestra conducta. Pero lo que es para mí, creo, más importante, o lo que la mayor aporte que tienen como estos rituales, es permitir que haya como un diálogo entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. ¿Por qué? Porque toda esta confrontación que yo estoy viviendo no es en mi parte consciente nada más, sino que está despertando recuerdos, historias, fantasmas personales, miedos, y está en una discusión constante. Entonces el ritual le da un cierto orden. En la terapia utilizamos diferentes tipos de rituales: escribir cartas, hacer collage, hacer, quemar cosas, prender veladoras, esta técnica que nosotros conocemos de la silla vacía, que es como hablarle a esta persona y poder sacar, digamos, de nuestra cabeza esto que estamos pensando y que nos está enredando mucho nuestro propio pensamiento. Visitar este lugar en donde se encuentra la persona que perdimos. Todas estas cosas permiten que haya un diálogo entre lo que quiero y lo que pienso con mi parte como más consciente, y entre todo lo que se está enredando en mi parte inconsciente. Entonces, ¿cómo le doy un lugar? Pues empiezo a mirarlo y a hablar para sacar de mi cabeza todo esto que está revuelto, que está enredado, para poderlo ordenar. Y siempre ocupo la misma analogía en terapia, es: hacemos de cuenta que voy a armar un rompecabezas, y cuando saco esto, es como cuando saco todas las piezas y empiezo a mirar las piezas y veo cuáles son parecidas, cuál va con cuál, y empiezo a armar hasta que va teniendo como un sentido. Y cuando va teniendo un sentido, entonces entiendo, digo, era una montaña, o era, no sé, la imagen que yo esté armando. Ya le empiezo a encontrar sentido, y cuando le encuentro sentido, entonces le puedo dar un lugar. ¿Cómo hago entonces para darle un lugar a esta pérdida en mi vida? Entonces yo diría justamente eso. De principio vamos a empezar como mirándola. Mira ahí y mira lo que toda esta pérdida te hace mirar. Tu dolor, tu angustia, tu enojo, tu confrontación, tu desorden, tu vulnerabilidad, no sé, todo lo que te hace mirar esta pérdida y vacía, ¿no? Entonces lo vas mirando. Podemos escribirle una carta, podemos mirar una fotografía y poder hablar con la persona que perdimos, podemos construir algo con respecto a esta persona. Alguna vez cuando trabajaba con alguien justamente una pérdida, lo que terminó haciendo, que es un poco como también con lo que cada quien se conecta y se pone creativo, es decidió juntar como todas las fotografías que tenía esta persona y armó un video que compartió con otros amigos, y entonces todos se reunieron a ver el video, aunque ya había pasado tiempo del fallecimiento de esta persona, pero hacer algo para esta persona, recuperando como todo lo que había sido su existencia en la vida de cada una de estas personas, fue como una forma de darle lugar. Por eso decía, en la perspectiva existencialista, que decía: la muerte es la cumbre de la vida. Es cuando yo miro la muerte de alguien, si solamente estoy mirando la muerte y la pérdida, entonces hay toda una parte que no estoy mirando de esa persona, y por eso no estoy pudiendo integrar. Esta pérdida que estoy mirando de la persona implica que lo que esa persona significa para mí, lo significa porque compartió su existencia en mi existencia, y entonces la integro como parte de mi vida.
y esa recuperarla y poderle dar un lugar, entonces me hace darle un lugar a esa persona. Ahorita se me ocurre o viene como en mi cabeza un ejemplo que igual les comparto de algo que platicaba justamente ayer con una persona y me decía que una chica de veintitantos años y me decía que se había enterado que había fallecido un compañero de la escuela de ella, no de este asunto de COVID, de otra cosa, pero bueno, había fallecido. Y me decía que sí lo conocía, pero realmente no era tan cercano, pero sí era cercano a personas cercanas a ella, amigos cercanos. Entonces, habló con estos amigos y bueno, un poco compartió y acompañó este pesar que tenían. Y ella me decía, es que en un momento me siento como un poco mal porque yo no me siento triste, la verdad. O sea, sí digo, ay, qué feo, qué mal que haya pasado esto, pero yo no me siento tan triste porque no era como un amigo tan cercano. Pero lo que sí pasó, conforme fuimos platicando, lo que se había pasado es que la muerte de este chico le había movido tanto que había terminado peleando con su mamá por algo que la mamá había hecho, porque ella sentía que su mamá se estaba poniendo mucho en riesgo y que esto que hacía su mamá podía implicarle que tal vez en algún momento muriera, o sea, pusiera en riesgo y muriera. Y entonces, justo lo que platicábamos era que la muerte de este chico, que aparentemente no le era tan cercana, la hizo mirar el miedo que ella tenía de que su madre muriera. Y entonces, en este proceso lo que hicimos fue justamente que ella pudiera darle un lugar al fallecimiento de este chico a partir de agradecerle que su muerte la hizo mirar el miedo que ella tenía de la muerte de sus propios padres y poder entonces hacer algo con respecto a este miedo. Entonces, cuando tú le das un sentido a esta pérdida, le das un lugar. Y como decía Víctor Frank, le das un sentido a esta experiencia. Eso es la logoterapia. Le das un sentido y entonces te alimenta de alguna manera. Cuando tú das un lugar, entonces honras la vida y la muerte de la otra persona. Así es como podríamos hacerlo. Voy como cerrando, digo que obviamente estos temas son como muy amplios, pero quise darles un poquito como todo un recorrido de lo que implica mirar la muerte, de lo que implica saber qué es lo que pasa en un duelo y los rituales como una forma de trabajar esos duelos. Y entonces, pues yo dejo aquí como 4 preguntas que han sido lo que yo he estado comentando durante toda esta charla y les invito como a reflexionar en ella, ¿no? O sea, ¿qué creciste escuchando de la muerte? Esa sería una primera invitación a pensar. ¿Qué hago que me acerca con la vida o que me aleja de la vida? ¿Qué hago cotidianamente? La tercera, ¿cuáles han sido mis mayores duelos? Y diría todavía más, ¿qué me han enseñado esos duelos? De mí, sobre todo. Y por último, ¿cómo manejo las pérdidas cotidianas en mi vida? Porque cuando miro a la muerte, entonces, principalmente lo que ocurre es empezar a darme cuenta que si la muerte es parte de la vida misma, es todo el tiempo las cosas están cambiando. Y todo el tiempo estoy teniendo pérdidas constantemente. Y entonces la manera en que yo aprenda a lidiar con las pérdidas en mi vida cotidiana determinará mucho o implicará mucho cómo vivo los duelos de pérdidas más fuertes. Es decir, si yo a los niños, por ejemplo, jugamos y no lo dejo perder porque se vaya a sentir mal, porque a él le gusta ganar. Entonces no lo dejo que pierda. Entonces no le enseño al niño a aprender a dialogar o a lidiar con la pérdida. Es en este momento, en este juego, perdí. Y entonces si yo aprendo a lidiar con mis pérdidas cotidianas, o si tiene un juguete que tenía cuando tenía 2 años y ya tiene 15 años y el otro no lo puede soltar porque ese era su juguete de los 3 años, entonces no le voy enseñando a que pueda ir soltando cosas cotidianamente. Al contrario, que se aferre a las cosas. Lo que va a ocurrir es cuando ocurra una pérdida mayor, una pérdida más grande, una pérdida más evidente, va a ser mucho más difícil para esta persona elaborar un duelo y enfrentar la pérdida, a que si ha sido alguien que constantemente
va lidiando con pequeñas pérdidas. Entonces, la manera en que yo aprendo a vivir con mis pérdidas cotidianas influye de una manera bien importante en cómo yo puedo enfrentar mis duelos. Y además, como última conclusión de mi parte, diría, cada duelo te enseña algo para el siguiente. No es lo mismo el primer duelo que tuve a los duelos posteriores, porque siempre existe un referente. Cuando alguien muere, entonces recuerdo la muerte de alguien más anteriormente. Y entonces, de la manera en que yo elaboré ese duelo, me va a dar elementos para elaborar el siguiente. Entonces, si en cada duelo o cada ocasión que tengo una pérdida, yo voy aprendiendo algo de esa pérdida, eso me va a ayudar a elaborar la pérdida siguiente o avanzar en la pérdida siguiente. Ninguna pérdida es igual y eso no quiere decir que si primero perdí a mi padre, cuando pierda a mi hijo no me va a doler. Eso no es cierto. Ningún duelo es igual. Todos los duelos tienen su dolor, todos los duelos tienen su confrontación, pero haber aprendido a lidiar con las pérdidas cotidianas, haber aprendido a darle un lugar a la pérdida anterior, me va a ayudar a mirar este duelo de una manera más clara o digamos como menos aturdida que si fuera entrar de la nada, ¿sí? Con estas 4 preguntas los invito a que ustedes las piensen o si quieren ustedes hacerlas y pensar un poco en ello, independientemente de que en este momento estemos teniendo una pérdida o no, entonces nos permitirá ir preparándonos o ir estando como más en sintonía con lo que son las pérdidas cotidianas. Decíamos en este momento el asunto de la pandemia y la posibilidad de la pérdida de alguien, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestra estabilidad, de la condición económica. Son muchas pérdidas que están ocurriendo y si desafortunadamente también vivimos ya en este periodo la pérdida de algún ser querido, seguramente esto es todavía más fuerte porque además no tenemos tanta oportunidad de hacer los rituales habituales que haríamos para enfrentar esa muerte, esa pérdida. Sin embargo, podemos hacer algo para elaborar la pérdida a través de estos rituales alternativos que tenemos. Es decir, en este momento muchas personas no les está siendo posible despedirse o hacer un ritual funerario con respecto a sus familiares que han muerto en esta condición del virus, pero es algo parecido a cuando alguien fallece y no aparece un cuerpo, cuando no hay un cuerpo al cual velar o al cual enterrar o al cual incinerar, es algo parecido. Y de cualquier manera podemos hacer una elaboración del duelo con respecto a eso. Hay una manera en que yo le voy a dar lugar a esa pérdida. Por más confrontante, por más dolorosa, sí puedo ir haciéndolo, sí hay alternativa, pero tengo que empezar a trabajar en ello.